Bueno, vamos a hablar un poquito de comunicación organizacional, o sea, comunicación a nivel de las empresas e instituciones. Hasta ahora hablamos más que nada de comunicación interpersonal. Tienen el apunte planeamiento estratégico de las comunicaciones. Para el primer parcial estudiaron la parte de DIRCOM, que sería como la introducción, que se refiere al hecho de que en las empresas más modernas ya entendieron a la comunicación, lo mismo que hablamos recién, o sea, como la comunicación interpersonal es la herramienta central para el éxito de un individuo, la comunicación organizacional es la herramienta central para el éxito de una organización. Es igual, como si fueran personas, ¿está bien? La comunicación es lo que le permite a una organización motorizar su funcionamiento interno a través de la comunicación interna y mejorar su nivel de influencia sobre el entorno, o sea, sobre los clientes. Eso ya sería la comunicación externa de la empresa o de la institución. En las empresas más modernas, la comunicación externa e interna están armadas de acuerdo a un plan integrado que está a cargo de la Dirección de Comunicaciones, lo que típicamente se conoce como la DIRCOM. Las empresas más antiguas tienen un plan de comunicación interna separado totalmente del plan de comunicación externa y a veces con criterios diferentes. Y empresas menos profesionales todavía ni siquiera tienen planes de comunicación. Bien, lo ideal es tener un plan integrado que tenga un componente interno y un componente externo. La comunicación interna tiende a generar influencia sobre los empleados, o sea, sobre los integrantes de la organización. Esa es la finalidad de la comunicación interna. Influir sobre los empleados para generar las conductas necesarias. Aclaremos que el hecho de comunicación organizacional es como una entelequia. ¿Qué significa una entelequia? Es como algo inventado, construido, porque lo que realmente existe es la comunicación interpersonal. La comunicación organizacional es una construcción de múltiples comunicaciones interpersonales. ¿Está bien? Es como un conjunto de comunicaciones interpersonales que se estudia como un todo. Pero en definitiva, lo que verdaderamente existe son las interacciones entre personas. No hay tal cosa como una interacción de una persona a 10. No, las interacciones son individuales. En ese caso se dan 10 interacciones simultáneamente. O, es más, hay más porque hay una red mayor. Tendríamos que hacer el cálculo, a ver cuántas interacciones uno a uno hay en un grupo de 10 o 11 personas. Pero bien, los conceptos que aplican a la comunicación organizacional, y ahora le vamos a poner más el foco a la externa, porque la parte de comunicación interna ya la vieron para el primer parcial. O sea, una organización se comporta similar a un ser humano al comunicarse. Y fíjense qué interesante que es la analogía. O sea, una organización se puede asemejar mucho a la mente humana, porque ambos son una organización jerárquica. Fíjense, en la cima de la organización, donde están los directivos o el gerente general, podríamos decir que es la zona consciente de la organización. Porque es donde están los objetivos, donde está la claridad, donde está por lo menos la máxima claridad que puede existir en la organización. No digo que haya una claridad total, pero es el mayor nivel de claridad que tenemos en la organización, está en la cúpula. Ahí está lo que la organización quiere hacer. Estamos hablando de una buena organización, ¿no? Siempre hablamos en general de lo que debe suceder en una organización y no tanto de lo que sucede. Hay organizaciones en las cuales la cúpula está totalmente dormida y el nivel de conciencia está tal vez más desarrollado, o el poco nivel de conciencia que hay está en un nivel operativo. Entonces se da el caso de empresas cuyos empleados son más lógicos que sus superiores. ¿Está bien? Pero ese no es el caso de una empresa óptima.
ese caso sería el más parecido a un ser humano normal. ¿Me siguen? O sea, el ser humano normal es como una empresa, o sea, la mente de un ser humano típico es como una empresa en la cual el jefe perdió poder y el poder fue tomado por los niveles operativos, el pensamiento concreto, como lo llamamos. Obviamente esa empresa no puede andar bien, porque es una empresa cuya sabiduría está dormida, no está activa, y que está funcionando según lo que los operativos creen. Es una empresa sin estrategia, es una empresa sin planes, es una empresa bombero, es una empresa que corre al corto plazo. ¿Está bien? Bueno, la persona media, la persona típica, funciona de esa manera. Funciona al estilo bombero, al estilo corto plazo, resolviendo problemas que le explotan en la cara y no teniendo un plan estratégico. O sea, cualquier persona típica es impensable que tenga un plan estratégico de vida. Con lo cual se parece mucho a las empresas que no tienen un plan estratégico. También empresas de una orientación muy operativa. Pero eso no es lo ideal. Lo ideal es que el nivel de conciencia esté en el nivel más alto, que es donde debe estar. Y que a partir de ahí se dirija toda la comunicación de la organización. Entonces, fíjense, si en los niveles más altos tenemos la parte consciente de la organización, el poder de ese nivel de conciencia va a llegar hasta cierto punto. Típicamente llega hasta cierto nivel de la organización. Y hasta ese nivel se maneja la lógica y se conocen los planes, se conocen las prioridades, se conocen los objetivos, se conoce la misión, la visión, los valores, los mercados, a qué clientes apuntamos. Todo eso de la línea que separa a la mente consciente de la subconsciente de la organización, hasta ahí se conoce. Pero de ahí para abajo se empieza a desdibujar. Que eso es lo que típicamente pasa en cualquier organización. O sea, en una organización uno va al nivel del gerente general y pregunta cuál es el plan estratégico y lo saca del cajón y te lo muestra. Ahora, uno va a nivel operativo, a la fábrica, y pregunta cuál es el plan estratégico y dice, nada, de acá nadie nunca habló de ningún plan estratégico. O sea, no llegó esa comunicación a esos niveles. Y esos niveles los podemos hacer análogos a los niveles subconscientes de la mente humana, de la mente de una persona. Son niveles que no conocen los objetivos. Como cuando vimos el modelo de la mente, vimos que la parte consciente de la mente conoce sus objetivos y por lo tanto hace fuerza para cumplirlos. Pero la parte subconsciente de la mente no conoce los objetivos, entonces no puede hacer fuerza para cumplirlos. Eso mismo pasa en las empresas en los niveles, digamos, medios bajos. No conocen los objetivos. Entonces, fíjense cómo se da la analogía total. Desde los niveles más altos de la organización surgen acciones comunicacionales conscientes, o sea, mensajes. Y de los niveles más bajos de la organización surgen acciones comunicacionales subconscientes, o sea, metamensajes. ¿Llegan a ver la analogía? Por ejemplo, imaginen una organización que arma una publicidad para televisión. ¿Qué les parece? ¿Eso es un mensaje consciente o subconsciente? Hacia el mercado. Por supuesto que acá tenemos la organización que genera mensajes conscientes y subconscientes, o sea, mensajes controlados por la superioridad y mensajes no controlados por la superioridad, y ahí en la superioridad es donde ubicamos el nivel, la conciencia de la organización y por lo tanto el conocimiento de los objetivos, y esos dos tipos de mensajes, los conscientes y los subconscientes, están dirigidos al mercado.
En realidad a diversos públicos, pero bueno, genéricamente al mercado o, para ser más genérico, al entorno. Entorno, mercado, segmentos, etc. Después lo vamos a abrir un poco más. Por ejemplo, imaginen que, como les estaba diciendo, esta organización desarrolla una publicidad por televisión. ¿Eso qué sería? ¿Un mensaje o un metamensaje de la organización? Mensaje. Eso sería un mensaje, porque está desarrollado con bastante nivel de conciencia, con mucho tiempo de preparación, con mucho debate, con intervención de especialistas en comunicación. Seguramente si esta organización posee un director de comunicaciones, por supuesto va a estar participando ahí, tal vez alguna consultora de marketing, una consultora de imagen organizacional. Entonces, la publicidad están elegidos los personajes, el argumento, la duración, los colores, la ambientación, los mensajes, los eslogans, todo está hiperpensado. Entonces, estamos hablando de una acción comunicacional totalmente consciente, por lo tanto es totalmente estratégica y está obviamente adaptada al entorno, porque así se hace una publicidad. Ninguna empresa va a generar un aviso publicitario sin considerar el entorno y cómo ese aviso se sintoniza y todos sus mensajes y todos sus componentes y hasta los colores, la ambientación, la música, la duración, el horario en que se emite, los canales en los cuales se emite y las zonas geográficas en las que se emite ese aviso. Está todo pensado para generar el impacto en el entorno. Entonces ahí tenemos una comunicación totalmente estratégica. Pero al mismo tiempo la organización está generando todo tipo de mensajes que no tienen todo ese control y ese plan y que también llegan al entorno. Díganme ejemplos de metamensajes comunicacionales de organizaciones que llegan al entorno pero que no están dirigidos conscientemente por la superioridad o por los expertos en comunicación y por lo tanto tienen un impacto totalmente impredecible, porque no son mensajes que estén sincronizados. ¿Se entiende? Porque por definición un mensaje inconsciente no puede estar sincronizado. ¿Eso se entiende? ¿Se entiende por qué un mensaje inconsciente o subconsciente no puede estar sincronizado? ¿Por qué es eso? ¿Alguien lo puede explicar? Porque sale automáticamente, no está controlado, está dominado por nuestra conciencia, sale involuntariamente. Está bien, sale automáticamente, sale involuntariamente, no está dominado por la conciencia. En este caso, estamos haciendo una analogía entre la persona y la empresa todo el tiempo. Que no esté dominado por la conciencia significa que no está gestionado por la superioridad, ¿no? Es desconocido por la superioridad. Está bien, es automático, es involuntario y por lo tanto no hay un proceso de observación del entorno, porque acá en realidad los mensajes conscientes, ¿cómo se generan? Primero se analiza el entorno y después se generan los mensajes conscientes. Ahora, los mensajes subconscientes, no. En realidad puede ser que haya un impacto del entorno, pero todo el ciclo es automático. No hay un detenimiento consciente en un momento que diga, no, paremos acá y vamos a analizar. Es todo un proceso mecánico. Entonces, ¿qué ejemplos podrían mencionarme de mensajes subconscientes dirigidos de una organización hacia el entorno? Un empleado conectado con la empresa. Por ejemplo, un empleado, vos vas a una sucursal bancaria y el cajero te trata mal. Ese es un metamensaje organizacional. O sea, la organización te está diciendo algo que realmente pasa en la organización. O sea, hay empleados, fíjense que perfecta es la analogía con el ser humano. Porque a través del metamensaje vos estás conociendo algo de la empresa que es más verdadero que la publicidad. ¿Está bien? Porque la publicidad obviamente te pinta todo un color, una organización color de rosa, perfecta,
con sus productos son los mejores del mundo, el líder regional, etcétera, etcétera. Pero los metamensajes de la organización te pintan a la organización, la verdad, su interna. Por ejemplo, en este caso, que hay empleados disconformes. Y eso genera un mensaje, en este caso un metamensaje, hacia el entorno, que también tiene impacto, tiene influencia. ¿Está bien? No va a ser un empleado el que haga eso, van a ser muchos. Entonces va a tener tal vez tanta fuerza como los mensajes conscientes o los mensajes generados a través de los medios de comunicación. Y ahí tenemos la competencia. O sea, tenemos mensajes estratégicos generados por la organización destinados a generar una buena imagen en el entorno. Pero después tenemos todo otro conjunto de metamensajes de la organización que provienen de sus niveles menos conscientes, que no están destinados a mejorar la imagen, que simplemente desnudan la realidad interna de la organización. Si la organización es perfecta, bueno, los metamensajes también van a ser buenos. Que eso es lo que pasaría en una excelente empresa o en una excelente persona. ¿Está bien? En una persona perfecta, los metamensajes son tan buenos como los mensajes, lo mismo. Porque no hay nada en su mente que sea negativo como para que salga. Si sale, va a ser positivo. Bueno, en una buena empresa, ¿cómo sería? Una buena empresa tendría elementos o estrategias de comunicación interna lo suficientemente inteligentes y poderosos como para que el objetivo y todas las conductas que ayudan a ese objetivo no solamente lleguen a la cúpula, sino que lleguen a toda la organización. O sea, a todos los rincones de la organización. De esa manera, si logramos esto, entonces mensajes y metamensajes van a estar alineados. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en una buena empresa que logra transmitir a sus empleados los valores y las conductas deseadas y técnicas de atención al cliente. Tal vez a través de comunicación interna, capacitación, gestión cultural, distintas acciones que hacen las buenas empresas. En ese caso, el cajero de ese banco habrá recibido capacitación, contención, reuniones, folletería, videos, toda una serie de herramientas comunicacionales que lo fueron mentalizando para tener una conducta alineada a los objetivos de la organización. Entonces, va a ser imposible que ese empleado maltrate a un cliente o revele a un cliente una información que no tiene que revelar. La organización es un bloque en ese caso, está totalmente alineada. Bueno, esa es exactamente la analogía al caso de una persona que tenga toda su mente alineada. O sea, cuya mente subconsciente esté totalmente programada en línea con su mente consciente y en línea con sus objetivos. Esa persona es ¿cómo les puedo decir? Es una unidad, está totalmente integrada. Por lo tanto, toda su comunicación, sea mensaje, metamensaje o lo que sea, va para el mismo lado. Aporta al objetivo. Eso es lo que tendría que lograr una persona. Y es también lo que tiene que lograr una empresa, es el mismo desafío, es alinear. O sea, la característica fundamental de un sistema eficiente es la alineación. ¿Qué significa la alineación? Significa que todas sus fuerzas van en la dirección del objetivo. Hasta eso lo podemos ver hasta en un dispositivo muy simple. No sé, imaginen, no sé, esta mesa, por ejemplo. O un auto. Bueno, un auto es más sofisticado y se ve mejor todavía. Pero veamos en esta mesa, por ejemplo. Dice, esta mesa, sus componentes, ¿están alineados? Totalmente alineados. Está la parte principal de la mesa, que es donde se apoyan las cosas, que para lo que sirve la mesa. Tiene 4 patas, no podría tener 3 porque se caería, ni 2, tiene que tener 4 mínimo. Y además tiene estas varillas para reforzarla y para tener un lugar para apoyar algo más. Y nada más. O sea, todos los componentes de la mesa tienen un sentido. Y todos aportan a convertirla en una mesa.
y no hay ningún elemento que sobre, por ejemplo, no sé, un fierro que salga así para el costado, o una pata que tenga, no sé, un reloj. No hay nada fuera de lugar. No hay nada que se dispare del objetivo de la mesa, ¿se entiende? Que sería algo totalmente ineficiente. Lo mismo podemos prácticamente aplicar a cualquier dispositivo producido de manera inteligente, como puede ser una mesa, un auto, una cafetera. Van a ver que cada cosa tiene su sentido. O sea, la cafetera tiene la jarra, el filtro, el agua, el enchufe, el botón, y no tiene nada más. No tiene un adorno que sale así para un costado y que en vez de generar café hace saltar, no sé, agua para el techo y rompe cosas. No, está todos sus componentes están alineados a su finalidad. ¿Entiendes? Bueno, en una empresa bien organizada, todos sus componentes están alineados a su finalidad. Todos sus empleados están alineados a los mismos objetivos, todas sus áreas están alineadas a los mismos objetivos. Toda su comunicación interna y externa está alineada a los mismos objetivos. Es un bloque. No tiene incoherencias. ¿Está bien? Esa es la empresa perfecta. Y la persona perfecta también. Es igual. No tiene incoherencias. Es un bloque. Es íntegra. Su mente consciente y su mente subconsciente hablan de lo mismo y están en la misma dirección. ¿Está bien? No es una persona que tiene como objetivo poner una empresa, pero en su mente subconsciente tiene miedo de que la economía, que la empresa, que no sé, y si yo no sirvo y no puedo, y no va a andar, y poner empresas en la Argentina no se puede, es muy complicado, mejor que sí, mejor que no, mejor que sí, mejor que no. Esas incoherencias no están en la mente de una persona integrada. Una persona integrada tiene el objetivo de poner una empresa y donde te metas en su mente, lo único que dice es poner una empresa, no dice otra cosa. No dice a lo mejor no. O no tiene ningún hombrecito en su mente que diga que no hay que poner una empresa. Es como un batallón de gente que va todo para el mismo lado. Y por eso obviamente la empresa va a estar. O sea, la empresa no puede fallar. La organización integrada no falla, la persona integrada no falla. Las fallas vienen de la desintegración, o sea, de que en la persona existe una parte de la mente que está desintegrada, o sea, la mente subconsciente, que no está en línea con los objetivos, y en las organizaciones existen niveles, áreas, típicamente niveles medios y operativos, que no están alineados a las estrategias. Y por lo tanto generan acciones tanto internas como externas, y las externas son comunicación externa, se transforman en comunicación, que no están alineadas a los objetivos, que mandan otro mensaje. Por ejemplo, imaginen acá que la publicidad dice: nuestra empresa es la excelencia en la atención al cliente. Pero después vos vas a un local y el vendedor te maltrata. Entonces tenés los mensajes de la organización te dicen A y los metamensajes te dicen B. Y vos entonces ya no crees ni en A ni en B, no crees en nada. O mejor dicho, crees más en B. Porque típicamente le damos más valor a los metamensajes que a los mensajes. Por lo tanto, para que realmente una organización pueda generar mensajes poderosos hacia el entorno, tiene que asegurarse de poder alinear también los metamensajes. Denme más ejemplos de metamensajes. Me dieron el caso de un empleado, por ejemplo, que no está alineado a los objetivos. Pero pensemos más. Pensemos algo más fácil antes. Pensemos cuál es el arsenal comunicativo de una empresa. O sea, cuáles son todos los... Como el ser humano tiene su arsenal comunicativo, auditivo, visual, táctil y todos los elementos externos de una persona que son perceptibles. ¿Cuál es el arsenal comunicativo de una organización? O sea, ¿cuáles son todos los elementos perceptibles de una organización? Por ejemplo, los edificios, instalaciones, plantas,
¿Qué más? Cartelería, logotipo, isotipo, eslogan. ¿Qué más? Los autos. Camionetas, flota de camiones. Hay muchas empresas que tienen camionetas de distribución con toda la cartelería y los logos. ¿Qué más? El mismo personal. Los medios públicos que hacen uso de la empresa. ¿Cómo? Ejemplo, el cuadrado de Fabertel. O sea, son parte de la empresa que hacen a la comunicación de la empresa, me parece. No entendí. Una antena de una empresa de Una instalación. Instalaciones de la empresa, sí. Si son reconocidas como se reconoce de qué empresa pertenecen, ya son comunicación. ¿Está bien? Stands o stands especiales, góndolas en los supermercados, por ejemplo. Los mismos empleados que andan con uniforme por la empresa, por la calle, haciendo algún trabajo o simplemente fuera de actividad laboral, pero con un uniforme de la empresa ya están generando comunicación. Por supuesto la página web, las publicidades, todo lo que es la comunicación organizada, ¿está bien? A través de medios de comunicación. Todo eso son formas de comunicación por radio, por televisión, cartelería en la vía pública. Un empleado en un evento. La conducta de un empleado en un evento, los eventos que organiza la empresa también son elementos de su arsenal comunicativo. O sea, todo aquello que el mercado pueda percibir de la empresa o que crea que proviene de la empresa forma parte de sus elementos comunicacionales. ¿Está bien? Folletería, que puede estar hasta tirada por el piso. Imagina uno va caminando y se encuentra un folleto de una empresa tirado en el piso. Eso es un metamensaje, porque el que diseñó ese folleto y generó la distribución de folletos no se imaginaba que el folleto esté en el piso y que el cliente lo mire todo embarrado tirado en el piso. O un potencial cliente. ¿Está bien? Campañas de marketing. Redes sociales. Ahora todo el posicionamiento de la empresa en redes sociales. ¿Puedo hacer una aclaración? Anuncios de búsqueda laboral, sí. Eso en realidad un comentario. La otra vez precisamente en mi trabajo queríamos usar un folleto para poder captar más clientes. Lo consultamos con el sector que se encarga de repartir folletería de las sucursales y nos dijeron que no podíamos hacer un folleto propio porque lleva un montón de aprobaciones, justamente entregar un folleto con el logo. Yo trabajo para un banco, justamente con el logo del banco, y que no nos autorizaban de ninguna manera que eso salga a la calle. Entonces sí, o sea, eso se ve que se nota que está alineado justamente con... Tal vez es un control que pusieron porque piensan que los folletos son muy difíciles de controlar y que no saben qué impacto van a terminar generando. Porque imaginen, la empresa diseña un folleto espectacular, hermoso, divino, bárbaro. Ahora, la persona, todo esto es tercerizado seguro. Y alguno que reparte los folletos está parado, mal vestido, barbudo, sucio, y te tira el folleto así por la cara. Y eso es comunicación de la empresa. Es más importante y pesa más el modo en que ese folleto es entregado que el gran diseño del folleto. Mucha gente va a rechazar el folleto, otros lo van a recibir, pero ya como con un rechazo. Y todo eso va sumando a la comunicación de la empresa, de las cuales hay componentes muy pensados, muy estratégicos, que hacen a la comunicación consciente de la organización, y otros componentes totalmente fuera de control. Bien, ahora que repasamos algunos de los elementos del arsenal comunicativo de la organización, o sea, de todos aquellos elementos que son perceptibles, díganme más ejemplos de componentes del arsenal comunicativo de la organización que puedan estar fuera de control y por lo tanto sean metamensajes. Por ejemplo, La vestimenta del empleado de un evento. Un empleado en un evento sin el uniforme, o con el uniforme mal puesto, o con el uniforme roto, o el uniforme sucio. Esos son metamensajes organizacionales. Un edificio en mal estado, un local en mal estado. O sea, que no funciona. ¿Cómo? Pero eso del banco, una máquina que no funciona. En el banco, por ejemplo, un manelco que no funcione.
Eso es parte del plan comunicacional, perdón, no es parte del plan comunicacional, pero es parte de la comunicación de la empresa. Ir a McDonald's y que haya un olor raro, por ejemplo. Un olor raro en un local, en cualquier local. En McDonald's siempre hay olor raro, pero digo, si entras a... Desalineado con la comida. Está bien, Pasa eso por sea acá, comida. el banco por delante pone el cajero, después cierra y atiende por detrás. Y a veces en el lugar del cajero duerme gente de noche y queda un olor nauseabundo. O sea, uno por ahí no elige el banco cuando en realidad es consecuencia del... Bueno, pero eso es tema del banco que no controla, que no busca una solución. Pero está bien, es un metamensaje. Es alguna señal comunicacional que se le escapa de las manos a la organización. Y que llega al público con un mensaje, con un significado que se genera obviamente en la mente del observador, que no era el esperado, que no era el deseable y que a veces ni siquiera sabemos cuál es. El del evento de, por ejemplo, claro, con Time Warp, lo que sucedió ahí en la Costanera, eso también es un metamensaje. O sea, tuvo que salir el director de marketing a sacar todos los carteles de toda la ciudad. Y sí, por supuesto. Si vos tenés toda una cartelería porque hiciste un acuerdo con otra organización para posicionar tu cartelería en un lugar donde se generó un accidente, o se generó un incendio o hubo muertos, y vos quedás pegado. O sea, quedás pegado en el sentido de que los observadores asocian. ¿Está bien? Si entran a un lugar donde hubo un problema y en la puerta dice claro, y bueno, se asocia a esa empresa, tiene algo que ver la empresa. O sea, el análisis del público a veces es más detallado, a veces es muy grosero, pero eso las organizaciones lo tienen que tener en cuenta para evaluar el impacto de la comunicación que están generando. Edificios en mal estado, flota de autos o camiones en mal estado, camiones que manejan mal, por ejemplo. Uno sale a la calle y ve compañía, no sé, Cablevisión, con las camionetitas que van a reparar, pero ve que va manejando de cualquier manera, estaciona en cualquier lado, casi pisa a una persona. Y eso está generando, son acciones comunicacionales inconscientes, porque los superiores de esa empresa no tienen ni idea. ¿Está bien? No, están inconscientes. Es exactamente como funciona una persona, ¿se dan cuenta? Nuestra mente consciente, cuando está atenta, no permite ninguna mala conducta, ninguna cosa rara. Pero cuando nos distraemos, nuestra mente subconsciente genera acciones que van en contra de nosotros mismos. De la misma forma que le sucede a una organización. Por no tener un control total sobre todo el sistema, hay toda una parte del sistema que está diciendo cualquier otra cosa que no tiene relación con el plan general de comunicación. ¿Qué paralelismo habría con las emociones? Con las emociones. ¿O eso no está? No, el paralelismo es total. O sea, hay mucha gente acá que se mueve por emociones y que esas emociones en realidad tienen que ver con la cultura de la organización. O sea, las emociones, las creencias de una organización son su cultura, sus valores. Y esos valores son los que dirigen las emociones de las personas en la organización, igual que en una mente individual. ¿Está bien? ¿Eso puede tener que ver también con el clima interno de la organización? ¿Un ejemplo? El clima interno es el que se termina generando a partir de las conductas de las personas. Es el resultado final. Un ejemplo, a ver, si un individuo tiene como valor el fútbol, por ejemplo, cuando ve una pelota de fútbol se emociona. O cuando ve un partido de fútbol se emociona, cuando ve a Messi se emociona. Si otra persona no tiene ese valor incorporado en su formación, en su estructura psíquica, ve una pelota y no le causa nada. Ve un partido de fútbol, cambia de canal. Y lo ve a Messi y dice, no lo reconoce, por ejemplo. No tiene emociones generadas, apegadas a ese valor. En las empresas pasa igual. Si en una empresa está inculcado el valor de la atención al cliente, pero está bien inculcado, ¿qué significa? Está inculcado de manera similar a como fueron inculcados los valores cuando nosotros éramos chicos y nos machacaron algo. Está inculcado a través de un plan de comunicación interna, capacitaciones, charlas de los superiores.
insistencia de los jefes, a través del ejemplo de los jefes, al igual que el ejemplo de los padres, de nuestros padres generó nuestros valores, el ejemplo de los jefes en las empresas genera los valores de los empleados, modifica los valores de los empleados. Hasta luego. Entonces, si una empresa, por ejemplo, logra instalar en la gente el valor, como valor, la importancia del cliente, entonces, en esa empresa, cuando alguien llama a un cliente enojado, todo el mundo se va a desesperar. Y esas son las emociones de la empresa. En realidad son emociones de individuos, no existe una emoción de la empresa. Llamamos la parte emocional de la empresa al conjunto de las emociones de los individuos. Pero esas emociones están dirigidas por los valores de la empresa, o sea, por la cultura. Por eso la cultura es lo que más determina la conducta de una empresa. ¿Está bien? Porque la cultura es la que dirige cómo se van a desarrollar las fuerzas emocionales en la empresa. No las racionales, las emocionales. Pero resulta que en el ser humano típico, medio, las fuerzas racionales están al servicio de las emocionales. ¿Se entiende esto? O sea, el ser humano típico utiliza la razón para hacer las cosas que la emoción le pide. ¿Se entiende? No se entiende. O sea, el ser humano típico no decide lo que hace, el qué lo decide con la emoción y el cómo lo determina con la razón. Por ejemplo, no sé, odio a mi empresa, entonces quiero armar lío. Entonces para armar lío sí utilizo mi inteligencia. Hackeo una computadora, le mando un mail a tal o organizo algo en contra de la empresa. Ahí utilizo mi inteligencia racional. Pero para definir el objetivo no lo utilicé mi inteligencia racional. El objetivo se fijó por una emoción. O sea, la persona media funciona siempre así. O sea, sus emociones le dictan qué hacer. Y su razón, lo único que le dicen es cómo hacerlo. También sería como un ladrón, por ejemplo. Un ladrón, su emoción, o un asesino. Su emoción le dice que quiere matar a alguien. Pero puede hacer un plan, busca una coartada, decide de qué manera hacerlo para que no lo agarren. Después tiene un plan para esconderse. Todo eso es racional. Pero la decisión inicial de ir a matar a alguien es emocional, es totalmente inconsciente, descontrolada. ¿Está bien? Entonces, en la... ¿Cómo? Una pregunta de esto, o sea, si el ideal sería que toda la organización tenga el mismo grado de mente consciente, que es lo que uno comunica tanto hacia afuera como hacia adentro. No necesariamente, porque eso sería imposible. Pero por eso es algo utópico. Pero también con lo que dijo de ser líder, de ascender, de cada cosa, entiendo que cuanto más hacia arriba del triángulo debería ser mayor en lo teórico el grado de mente consciente. Sí, debería, porque si en la cúpula no tenemos personas con cierto nivel de conciencia, entonces no puede haber plan, no hay estrategia, no hay nada. ¿Está bien? Lo lógico es que en la cúpula de una organización estén las personas con mayor nivel de conciencia. Pero en el nivel operativo no sería razonable esperar que todo el mundo tenga un alto nivel de conciencia. Lo que sí se puede lograr es que a través de la influencia de los superiores y a través de la comunicación, de la gestión cultural, no sé si en recursos humanos vieron cómo se hace un plan de cambio cultural, pero eso es lo que hay que hacer. Después, si hay tiempo, mencionaremos algunos pasos. Pero lo que sí puede hacer una organización es, sabiendo que toda su base operativa va a estar bastante poblada de personas poco conscientes, lo que sí puede hacer es programar la mente subconsciente de esas personas para que tengan grabado el objetivo. ¿Se entiende? O sea, no pueden volverlas más conscientes. No puedo hacer yo que una persona que atiende clientes en una sucursal perdida y que no tiene mucha experiencia y tampoco tiene mucha formación, de golpe se vuelva consciente. Porque si se vuelve consciente no tengo que explicarle nada. Si se vuelve consciente va a atender bien al cliente de manera automática. O sea, ya no... Él solo va a sacar las conclusiones de que el cliente es el que alimenta la empresa, de que el cliente obviamente es lo más importante para incrementar facturación y que yo pueda a su vez estar en una empresa que crece y por lo tanto yo también puedo crecer. Esas conclusiones tan sencillas
Una mente consciente las saca inmediatamente. Ahora, una mente poco consciente no las saca esas conclusiones. O si las saca, las tiene en un nivel muy teórico, pero sigue funcionando a partir de las emociones. Entonces, típicamente un empleado que atiende a clientes, pero que no ha recibido una programación en su mente subconsciente que le diga que tiene que atender bien al cliente, si no recibió eso, entonces no va a atender bien. Se va a enojar, o sea, va a venir el cliente malhumorado, se va a ofender, le va a decir no me falte el respeto porque yo soy un empleado, estoy trabajando, usted no tiene por qué faltar. Va a decir toda una sarta de estupideces que no tienen nada que ver con lo que es la buena atención. O sea, la persona consciente no necesita ese aleccionamiento, pero la persona típica sí. O sea, la persona típica necesita que le expliquen, mira, el cliente es lo más importante, lo tenés que atender bien. Y necesita que esa explicación se la den de tantas formas posibles hasta que le entre. Que le entre, ¿qué significa? Que se grabe en su mente subconsciente. Entonces, que sus metamensajes estén en línea con eso. Y que ya no dependa de ella. ¿Se entiende? O sea, la persona ya queda como programada para trabajar bien, aunque ella misma ni siquiera quiere trabajar bien. No importa, va a trabajar bien igual. Se va a acostumbrar a ese funcionamiento. O sea, esa es la única forma de alinear a la mente, a la parte subconsciente de una organización, a partir de la programación que se hace a través de la comunicación interna. Una organización que ve con buena comunicación. ¿Cómo? Una organización que ve con buena comunicación. Que yo vea con buena comunicación. ¿Externa o interna? Externa. Bueno, casi todas las empresas multinacionales, Apple, por ejemplo, o sea, aplica mucha estrategia en su comunicación, empresas como Coca-Cola, por ejemplo. Pero también tienen sus fallas. O sea, si vos vas a un supermercado y ves que las botellas de Coca-Cola están sucias, porque ese mercado no lo limpiaron, y vos lo recibís emocionalmente como una falla de Coca-Cola. No tiene nada que ver en realidad la empresa original. Tuvo el distribuidor, está en el supermercado, a lo mejor no tiene ninguna culpa en eso, pero para eso de alguna manera la organización productora lo tiene que controlar porque impacta en los clientes. Es un metamensaje de Coca-Cola. ¿Está bien? El metamensaje es, esto es sucio. La mente subconsciente lo toma así. Y una persona emocional no agarra una botella sucia. Una persona muy racional la agarra igual, porque sabe que llega a la casa, la limpia. Pero personas muy racionales no son una minoría. O sea, si una organización dice, no, yo le voy a vender a personas racionales, no hace falta que haga publicidades raras, ni de influencia, ni elegir si mi publicidad la va a hacer Messi o Brad Pitt o Marcela Klosterboer diciendo que el pelo me queda fabuloso. O sea, no voy a hacer nada de eso, simplemente voy a hacer un buen producto y lo voy a distribuir. Bueno, ese no va a vender absolutamente nada. La única persona que va a comprar eso es, no sé, alguien muy informado que investiga y va y compra eso. Pero lamentablemente para llegar a las masas hace falta utilizar los mecanismos de las masas. Y las masas son más fundamentalmente poco conscientes. Entonces son influenciables por todos estos mecanismos. Por ejemplo, por utilizar una persona conocida, famosa, que se dice que usa el producto, que aparte es mentira. ¿Está bien? Porque Marcela Klosterboer no creo que utilice Pantene. Pantene es lo que... No sé, la publicidad que hace es de Pantene, ¿no? No creo que utilice Pantene. Debe utilizar un shampoo mucho más caro, no sé, tipo eso. Hay uno de una marca rara. Bueno, L'Oreal tiene una línea muy de alto nivel, y Kerastase, que también son marcas así de peluquería. Seguro debe ser algo de eso, o ni siquiera se debe lavar el pelo de ir a la peluquería, no sé. Pero seguro ella utiliza Pantene y tiene un pelazo que no sé qué. Uno dice, ¿puede ser que esa estupidez y esa historieta de Walt Disney tenga alguna influencia sobre la gente? Y tiene. Y Tevez comiendo un yogur así. ¿Cómo? Tevez
comiendo un yogur, o sea. Sí, ese no sé si estará funcionando. Probablemente puede ser, pero no sé si es el mejor personaje para el yogur. Pero sí, puede ser porque es un futbolista, es un producto para chicos, o más bien para chicos jóvenes. Tiene que ver con el fútbol, es muy probable que sí, que funcione. Por más que diga vos tenés que desayunar, no importa, no es tan grave. Bien, quería comentarles sobre esto porque todo lo que aprendimos de comunicación interpersonal, lo que quiero es que hagan el clic y vean que es totalmente aplicable a la comunicación de una empresa, o de una institución, o de una organización. En ambos casos tenemos mensajes conscientes, alineados al objetivo, sincronizados con el mercado y que por supuesto funcionan y son útiles, pero a su vez tenemos metamensajes que son automáticos, que están fuera del control de los que planifican la comunicación consciente y estratégica y que por lo tanto desnudan hacia el mercado la situación interna de la empresa. De la misma forma que en un individuo los metamensajes desnudan el estado emocional de la persona. Como ya lo vimos, o sea, si esto fuera un individuo, sabemos que los metamensajes surgen de su nivel emocional, entonces revelan su estado emocional, que no conviene en general en relación al objetivo, que rara vez, que en general va en contra del objetivo. Sí. Hay algo como que hace un poco de ruido. No hay en las personas, ¿no?, como diferencias por tipos de personalidad. Porque, o sea, me imagino a alguien ponerle más callado y alguien más charlatán. Y este más callado es algo inconsciente. Es inconsciente. Si es automático, si una persona es más callada siempre, es porque eso es una característica de su mente inconsciente. Si una persona es callada cuando hay que callarse, es callada en un velorio, habla mucho en una fiesta, habla mediano en una reunión de trabajo, habla cuando le toca el turno, ni de todo, entonces no es ni callada ni charlatana porque es adaptiva, esa es una persona consciente. O sea, la persona inconsciente, la característica que tiene es que no es adaptiva. O sea, su modalidad de funcionamiento es siempre la misma, independientemente de la situación, la oportunidad, el público y lo que tiene adelante. Esa es la diferencia clave. O sea, una persona puede ser inconscientemente muda, inconscientemente verborrágica, inconscientemente agresiva o inconscientemente amable. Puede ser inconscientemente amable. ¿Está bien? Pero eso no sirve. Nada que funcione de manera inconsciente sirve porque no está sintonizado el entorno. No es adaptivo. ¿Está bien? Y vos decís, bueno, una forma de hablar amable siempre va a servir. Bueno, casi siempre, pero no siempre. Va a haber algún caso donde conviene utilizar una comunicación más asertiva, más firme. ¿Está bien? Pero si esa amabilidad está surgiendo de tu mente subconsciente, entonces es automática, no se puede adaptar. En cambio, si la persona está funcionando desde su mente consciente, entonces el mecanismo de comunicación es ida y vuelta. Primero mira cómo es el entorno, cómo es la situación, cómo es el público y después genera el estilo de comunicación que hace falta, que puede ser asertivo, callado, verborrágico, optimista, exitista, humilde, el que la situación pida. Esa es la característica, la diferencia fundamental entre lo consciente y lo subconsciente. Lo consciente es flexible, adaptivo, estratégico, está alineado al objetivo y se sintoniza con el entorno. Lo subconsciente no se sintoniza con nada, sale de sí mismo. Como un resorte que dispara, sin pensar en ningún objetivo y sin pensar en el público. Con lo cual, que la emboque es casi imposible, porque tiene que embocarla con el objetivo y con el público. Y eso es un milagro. Bueno, las personas de poco nivel de conciencia y las empresas con poco nivel de conciencia, llamémoslas empresas poco serias o poco profesionales, están en este problema, no embocan nunca. O sea, todas las acciones que generan
no van ni en línea con sus objetivos, ni van en línea con el mercado, o sea, con el público. Por lo tanto, no son efectivas. No pueden funcionar. Porque si una empresa, el objetivo es reducir costos, pero como no hay control, no hay management, no hay una alineación y una integración, los empleados derrochan, ya te estás desalineando con el objetivo. Y si además los empleados se expresan hacia el mercado sin tener cuidado de qué es lo que el mercado necesita recibir, entonces ya están totalmente desalineados. Se desalinearon al objetivo, se desalinearon al mercado. Entonces esa empresa no va a funcionar. O sea, no va a funcionar. Va a durar un tiempito, se va a fundir o va a tener que corregir su funcionamiento, hacerlo más consciente, porque si no, va a desaparecer. Hacerlo más consciente significa que la cúpula de esa organización tome más control de toda la organización. De la misma forma que una persona poco consciente, para empezar a funcionar mejor, tiene que tomar más control de su mente y por lo tanto de sus acciones. Bien.